cierto es que la función judicial se encuentra en crisis en Ecuador. Damos la bienvenida al doctor Pablo Cordero, presidente del Colegio de Abogados de la SUAY. Cabe indicar que el Colegio de Abogados dio un pronunciamiento sobre este tema, un manifiesto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Consejo de la Judicatura. Doctor Cordero, bienvenido. Hay múltiples comentarios sobre lo que ha sucedido en la función judicial y está sucediendo. Hay enorme expectativa, por otra parte, sobre el desenlace que pueda tener la decisión de un juez en la provincia de la SUAY con respecto a la acción de protección del presidente suspendido de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Darío Ordóñez, quien dirigió el Consejo de la Judicatura hasta hace pocos días en la ciudad de Cuenca, habló en entrevista con este medio de comunicación de un golpe de Estado a la función judicial. Otro distinguido jurista entrevistado por este medio, Salim Saidán, señaló que esto refleja una pulsación de fuerzas políticas en el país que intentan tener injerencia en la función jurisdiccional. Quisiéramos conocer su punto de vista y el del Colegio de Abogados de la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias, ingeniero Gustavo Cardoso. Muchísimas gracias con la señora entrevistadora y con todos los escuchas. Realmente es un motivo de extrema preocupación lo que está sucediendo en el país. Tenemos por lo menos visiblemente tres funciones del Estado en una verdadera crisis. El asunto relacionado con la función judicial es quizá el más grave y trascendente de todos. Realmente la situación por la cual está atravesando la función judicial es calamitosa, donde podemos encontrar el principio de independencia de la función judicial que tanto se proclama. Permítame hacerle alguna precisión. Incluso en este momento tenemos de que el Consejo de la Judicatura no está integrado por el número de miembros que determina la Constitución de la República. Esto es 5 miembros principales y 5 miembros suplentes. Tenemos de que la última resolución se la toma con la participación de 3 de sus miembros. Según versiones que se han dado a través de los medios de comunicación, 2 de ellos presentes y 1 en vía telemática. Y de los 5 integrantes que deberíamos esperar una resolución, la toma únicamente 2. Y esta resolución que la toman 2 de sus integrantes afecta a la institucionalidad de la función judicial, pues el presidente de la Corte Nacional de Justicia es el representante de la función judicial. Entonces, si es que se afecta a la función más trascendente que es para la vida jurídica del país, estamos hablando de que realmente existe una intromisión y que no se ha justificado, porque no es que vamos nosotros a defender una situación de personas o de funcionarios que puedan tener una conducta que sea censurable. Eso tiene que juzgarse, pero tiene que juzgarse adecuadamente. En el hipotético caso que el señor presidente haya estado involucrado en situaciones como las que se propone, tiene que seguirse el debido proceso. Para eso hay las normas previas, claras, públicas, y que tienen que ser aplicadas por las autoridades competentes. Pero aquí es absolutamente extraño el comportamiento que tiene el Consejo de la Judicatura. Según las noticias y versiones de la prensa, después de 24 horas de haberse presentado la denuncia en contra del señor presidente, el Consejo de la Judicatura se autoconvoca, se reúne y toma la decisión, lo cual nos permite ver una precipitación realmente sin precedentes en las actuaciones de la administración pública, lo cual revela la conflictividad que tiene este rato la función judicial y las funciones del Estado. Doctor Cordero, muy buenos días. Usted advierte que efectivamente hay una injerencia en el sistema judicial del país. A su criterio, ¿quiénes están detrás? Hay un interés del poder político, pero ¿de qué sectores? ¿Quiénes están detrás? Por un lado hablamos de lo que está ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana, otro dentro de la propia Corte de Justicia, con quienes habrían asumido temporalmente el cargo mientras Saquicela está suspendido, y lo propio dentro del Consejo de la
de la Judicatura. ¿Quiénes están detrás? Bueno, el asunto realmente se percibe que tiene un componente político. Determinar con los nombres, como usted me sugiere, Rosana, realmente ese sí es un riesgo que no puedo correrme porque puedo cometer una imprecisión y ¿Qué sería sospechan? realmente solo especulativo. Pero se puede ver de que es una situación irregular. Y las situaciones irregulares cuando se producen en esta clase de acontecimientos es porque no se obedece las predeterminaciones determinadas en el ordenamiento jurídico. Es muy evidente, y el Colegio de Abogados de la SUAY, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y otros colegios profesionales se han pronunciado por el asunto de la crisis institucional. Nos hemos preocupado de que el órgano administrativo, como es El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura esté integrado de la forma prevista en la Constitución. Tenemos que, por parte del del presidente suspendido de la Corte Nacional de Justicia, se propuso una terna. Y no estamos diciendo de que tiene que hacerse caso a la terna. Lo que tenemos que exigir es un pronunciamiento y que los cuestionamientos, las observaciones, el incumplimiento de requisitos en la hipótesis que eso se dé, tiene que ser esclarecido por el órgano y no puede ser que pase inadvertido por más de 60 días en el Consejo Nacional de la Judicatura una petición formulada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para que se integre ilegalmente el órgano. Entonces aquí estamos estableciendo de manera clara que hay nuevamente una intervención, por lo menos oscura, del Consejo Nacional de la Judicatura, una intervención, perdón, una omisión inexplicable del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo es posible que en más de 60 días no se haya pronunciado? Si es que la propuesta formulada por el presidente de la Corte Nacional no tiene fundamento, explique, diga, no está bien, que tiene que presentarse otra terna, pero tiene que decir si se deja pasar inadvertido. Esto es una situación que realmente ha generado la preocupación de todos los organismos profesionales y de toda la sociedad, pues donde no tenemos justicia, no tenemos esperanza de vivir en un Estado de Derecho. Ahora, el Colegio de Abogados en su manifiesto exige transparencia, despolitización de la función judicial, garantizando su independencia. ¿Esta exigencia va dirigida a quién o a quiénes? Esta exigencia está dirigida, como establece el manifiesto, está dirigida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que aspira usted, doctor Cordero, sucede el día de hoy a las 2:30 cuando se tratará por parte de un juez de la ciudad de Cuenca este pedido, esta acción de protección solicitada por Iván Saquicela? Bueno, la esperanza que debemos tener está sustentada en que la actuación del órgano jurisdiccional solo puede tener una respuesta motivada, una respuesta sustentada y garantizando los derechos del debido proceso. Si es que es como se afirma en la acción de protección propuesta por el presidente, que no se siguió el debido proceso, que no se ha establecido indicios claros, contundentes, de que realmente se produjo la negligencia grave. Si no tenemos la calificación de negligencia grave, si es que no existe la motivación, pues pude escuchar en la audiencia que se llevó a cabo la semana anterior, de manera clara que se decía y se leía la resolución que toma el Consejo de la Judicatura para suspender al señor presidente, y se hacía una transcripción con respecto a la denuncia presentada, y esta transcripción de datos, de informaciones, de lo que proporciona el denunciante, no es razonable.
tiene que determinarse con claridad y precisión los hechos que se encuentran demostrados y que no están en discusión y la pertinencia de la aplicación a las normas del ordenamiento jurídico. Consecuentemente, esto no se cumpliría. De otra parte, el asunto más trascendente es de que la resolución de la Corte Constitucional establece que para la suspensión, que en mi concepto sí constituye una sanción, porque se venía argumentando en la audiencia de que la suspensión no es una sanción, tiene que estar fundamentada en la predeterminación por parte de un órgano jurisdiccional que establezca la existencia de la negligencia grave, y esto no se ha presentado. Consecuentemente, de lo que yo he llegado a revisar, de la poca documentación a la que tenemos acceso a través de los sistemas, conozco de la demanda, conozco parte de la contestación y de la argumentación que se dio en la audiencia, por lo que yo sí abrigo la esperanza de que la resolución del juez de aquí, de la ciudad de Cuenca, que se caracterizan en su mayoría de casos por ser órganos independientes, sea respetando la Constitución y al haber evidenciándose de que existe la vulneración espera del derecho, que se conceda esa acción de protección. Como previsto en el artículo 88. Espera que se conceda esa acción de protección usted. Yo creo que se concede la acción. Ahora, ¿qué sabe usted sobre... ¿Cuáles yo cuento? ¿Qué sabe usted sobre otros hechos que se han dado en forma paralela desde los últimos días de la semana pasada, cuando el abogado Alex Guamán, el denunciante en contra de Iván Saquicela, desistió de la denuncia y el pedido de suspensión, supuestamente por haberse enterado de evidencias de que sí se encontraba activado y en trámite ese pedido de extradición del ex presidente de la República, pero pocas horas después se conoció que ante la Fiscalía se había presentado una denuncia penal contra Iván Saquicela y según un reportaje de Teleamazonas se trataría del mismo abogado que retiraba la otra demanda. Lo que había trascendido es que la acción fue planteada en Quito y que el denunciante refiere tener elementos de prueba que relevarían presuntas presiones recibidas para retirar esta acción relacionada con el ámbito disciplinario. ¿Qué conoce usted, doctor Cordero, sobre esto? Y al margen de lo que conozca, ¿qué le sugieren estos actos? Bueno, realmente la noticia que escuché en Teleamazonas y a través de su medio de comunicación antes de integrarme a la entrevista, realmente dejan alarmado. Por una parte se dice de que se desistió de la demanda, que el denunciante, este señor Guamán, reconoce de que no existe la conducta que denunció, por lo cual generó tanto conflicto. Y esto sucede el día viernes o sábado, y pocas horas después presenta una denuncia en la Fiscalía indicando de que fue presionado. Realmente esta es una situación muy grave, pues nos permite ver de que la denuncia proviene de una persona que no genera certeza, más bien está generando toda una inseguridad, realmente un denunciante no confiable en el evento de ser como se dice, porque todavía no se ha logrado establecer un contacto. Yo escuchaba en la noticia actuada por Teleamazonas, en las cuales se señala que han tratado de comunicarse con el señor Guamán y que el teléfono está a cargo de un amigo de él y que no han podido esclarecer el asunto. Esa es una situación que realmente preocupa. ¿Cómo es posible que se diga y se contradiga en tan corto tiempo y un asunto tan trascendente? Entiendo de que el señor Guamán, cuando acudió ante la autoridad, y entiendo que lo hizo ante el notario o ante el mismo funcionario que presentó la denuncia, en donde él debió ser advertido y prevenido de la obligación de sostener la verdad, porque decir las cosas de esta manera, que hoy hay esta conducta, al día siguiente que no hay la conducta y después de que fue presionado para dejar sin efecto, realmente nos deja en una incertidumbre total, lo cual le hace mucho daño a la función judicial. ¿Qué opinión tiene usted sobre otro criterio?
Lo consideramos muy modestamente un criterio calificado porque le hemos escuchado en múltiples ocasiones. Nos referimos al profesor de la Universidad Católica del Ecuador, Salim Saidán, un distinguido jurista constitucionalista. Dicho sea de paso, él estuvo como candidato a integrarse a la Corte Constitucional, pero desistió también hastiado de todos los tejes y manejes que existían alrededor. Salim Saidán nos dijo, me parece que fue el día viernes, en una entrevista, en esa pulsación de fuerzas políticas que por un lado están el Partido Social Cristiano y UNES actuando para apoyar a que la suplente de Iván Saquicela, quien sería ex asistente de Gustavo Yalc, asuma la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Y también calificó a Iván Saquicela como en alguna medida, que se había demostrado en su quehacer como juez, funcional a intereses de Guillermo Lasso. Bueno, realmente esta apreciación que hace tan distinguido estudioso del derecho constitucional que realmente aspiró, realmente genera mucho más preocupación. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? No tenemos confianza. ¿Qué confianza puede generar una situación como esta cuando es la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia quien va a tomar los casos que estaban a cargo del doctor Saquicela? Eso nos genera confianza. Y se dice que este acontecimiento se produce en la coyuntura por las presiones políticas. Realmente yo no tengo los elementos para decir de que existen las presiones políticas, pero hay indicios para presumir que efectivamente estos acontecimientos tienen su fuente en presiones políticas. Se dice también que el señor presidente sancionado también ha estado en la línea del señor presidente de la República. Yo pienso de que esta es una afirmación que no tiene el sustento preciso, pero en el evento de ser así, estamos hablando de que la función judicial pasa por una historia, por un momento realmente muy difícil, no creíble, que no genera la confianza que debemos tener los ciudadanos en la función judicial. Estas cosas no pueden ser. ¿Se imagina sostener de que las resoluciones las resoluciones del poder jurisdiccional, la potestad pública de administrar justicia, obedece a situaciones de orden político, de donde quiera que provengan? Eso es un atentado contra la independencia, porque los jueces solo pueden tener el compromiso con los hechos reales, con la Constitución y con la ley, porque de caso contrario, entonces, ¿para qué existe el ordenamiento jurídico si solo se va a aceptar las presiones? Eso es muy grave para la situación. Doctor Cordero, el Colegio de Abogados que usted lo preside aquí en la provincia de La Suay fue suscriptor del comunicado de la Federación de Abogados del Ecuador, que se supone aglutina a todos los colegios de abogados del país. Pues en ese comunicado se pide una reorganización total de la función judicial en Ecuador. Bueno, efectivamente, en esa comunicación de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, cuyo contenido comparto, realmente no recibió el aporte del colegio, pero no estoy señalando de que no se comparte. Es evidente que esa es una situación que tiene que atenderse, y si es que realmente ya tenemos que pedirle al señor presidente de la República un proyecto de reformas, una consulta popular, porque estas son las cosas que tenemos que remediar inmediatamente. Tenemos que generar confianza. Tenemos que el Consejo de Participación Ciudadana no cumpla cabalidad con su rol. Es más, es un órgano demasiadamente cuestionado desde hace muchos años. El Consejo de la Judicatura tiene una historia hasta más larga de cuestionamiento. ¿Qué es lo que está pasando con el Congreso Nacional? Eso es impresionante. La Asamblea Nacional no tiene una relación, no cumple con sus actividades que le están encomendadas. Son tantos cuerpos legales que han pasado inadvertidos. Entonces,
como una alternativa es realmente pensar seriamente en una consulta popular, porque si hay que intervenir en la Constitución, hay que hacerlo. No las normas de las normas fundamentalmente que tienen que ver con el ordenamiento del Estado requieren una reforma. En cuanto al asunto de los derechos, no podemos dejar de desconocer de que nuestra Constitución, en cuanto a los catálogos de derechos, es una Constitución. Esa reorganización sería realmente una salida. Hay juristas que dicen que no se puede estar intentando refundar cada vez el país o esos pilares del país entre los cuales está la función judicial. La última reorganización que se hizo a través de consulta popular nos dejó un amargo recuerdo. Fue la instrumentación de esa anunciada metida de mano en la justicia por Rafael Correa. Bueno, realmente esto que acaba de afirmar usted, Gustavo, tiene toda la razón. Pero el asunto no va solo porque no se debe cambiar, se tiene que cambiar. Si estamos evidenciando de que el comportamiento que se tuvo con respecto a la reorganización judicial no dio el resultado, primero es porque las normas no fueron las pertinentes, y segundo y fundamentalmente porque quien metió la mano en la justicia es una persona que realmente no genera ninguna confianza. Es evidente de que él es el que cambió esta situación cuando él públicamente señaló que iba a meter la mano en la justicia. No tuvo ningún ambaje ni siquiera en reservarse esto, dijo públicamente, y realmente lo hizo. ¿Y de qué manera? Entonces ahí tenemos una situación que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar siguiendo el Estado de Derecho, bajo una vía democrática, bajo los mecanismos de reforma a la Constitución. Diríamos, para culminar, doctor Cordero, que el Colegio de Abogados de la SUAY y todos los gremios de profesionales del derecho en el Ecuador se encuentran en un estado de alerta a la espera, entre otras cosas, de lo que suceda al mediodía de hoy. Así es. Yo de unos pocos contactos que he logrado tener, pero de las manifestaciones que han tenido los colegios profesionales de la Federación, realmente las comparto y señalo de que todos estamos seriamente preocupados por la situación del país. Esperemos de que hoy tengamos una resolución motivada, clara, precisa, que se fundamente realmente en los hechos y que sea el resultado de una actuación de un órgano jurisdiccional independiente. Yo le conozco al doctor Herbes y abrigo la esperanza de que esas características que le han hecho ser un hombre respetado, realmente hoy se confirmen. Gracias, doctor Cordero, por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y siempre a las órdenes. Muy buenos días. El doctor Pablo Cordero es el presidente del Colegio de Abogados de la SUAY.